la palabra de Dios juzga para bendecirnos. La palabra de Dios juzga para bendecirnos. Dije bendecir, ahora bendecirnos en plural. En Juan capítulo 12, versículo 44, pero hoy voy a usar lenguaje actual. Sí, dice, Jesús dijo con voz fuerte. ¿Por qué enfatiza el apóstol Juan que fue con voz fuerte? Porque Jesús quiso que todos lo escucharan. Jesús quería que los que estaban alrededor lo escucharan. Y el que estaba prestando atención lo iba a escuchar, y el que no estaba prestando la atención iba a voltear a ver, oye, pero ¿qué va a decir? Porque si alza la voz, es importante lo que va a decir. Si alza la voz, quiere que yo lo escuche. Sí. Si alguien cree en mí, también cree en Dios que me envió. Y lo que entiendo es que Jesús hablaba de tal manera, en una sujeción en su corazón y en su mente, en una dependencia en su corazón y su mente de Dios, para que la gente pudiera escuchar a Dios, para que la gente pudiera creer en Dios. Cuando Él dice, también cree en Dios que me envió. Nosotros somos enviados de Dios. Tenemos un encuentro personal con el Señor en la persona de Jesucristo y somos enviados. Porque ninguno de nosotros no puede escabullirse de la responsabilidad que tiene de hablarle de Jesús a otras personas. Todos somos recibidos, ministrados, atendidos y enviados. ¿Y enviados a dónde? Cada vez que Jesús sanó a una persona, cada vez que Jesús ministró a alguien, le dijo, ve y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. Y enviados a nuestra familia. Y nuestras familias son los primeros que tienen que ver cambios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y que cuando nosotros hablamos en nuestra familia no debemos de hablar por nuestra propia cuenta. El a mí me parece, yo creo, yo opino. Sino el escuchar a Dios para darle a nuestra familia lo que Dios. Muchas veces ocurre eso y hoy día, mire, tenemos siempre que cuidarnos de la manera como el mundo reacciona. Cuando alguien habla bonito, todo el mundo le halaga. Una expresión, oye, eso sí, usted sí predica diferente, cosas así. Nosotros tenemos que estar evadiendo, rechazando eso. Esas evaluaciones, porque son evaluaciones terrenales. La evaluación que cuenta es la que viene del cielo. El juicio que cuenta es el que viene del cielo. Porque la gente cuando nos escucha ve caras, escucha lo que decimos, pero no ve corazones. Y hay mucha gente que puede hablar, disertar o exponer o predicar, que están concentrados en hablar bonito para ser evaluados. Pero Dios mira eso y Dios lo que mira es el corazón. Y en este momento Dios lo que está mirando, su corazón receptivo o no. Su corazón hambriento o no. Hambriento para comer o no hambriento para no comer. Un corazón que es tierra fértil, terreno fértil o un corazón. Y cada quien, el que busca de Dios, se lo va a encontrar. Y una tarea grande que este servidor tiene y usted tiene es que cuando usted hable, la gente crea en usted, pero también crea en el que le envió. Ahora, ¿de qué manera creer en nosotros? Jesús estaba dando testimonio y Jesús quería que la gente creyera que Él era en el Padre y el Padre en Él. Jesús quería que la gente creyera en que lo que Él decía venía del Padre. Y cuando nosotros hablamos de Dios a otras personas, tenemos que buscar que la gente crea que lo que decimos viene de Dios. Y hay una serie de cosas que alimentan ese creer, de que la gente crea en nosotros. Para mí lo primero es la medida que usamos, es la palabra de Dios. Si hablamos de parte de Dios, y aunque usted ni yo seamos perfectos, la gente perciba que hay un respeto, un temblor, un temor por esa palabra que enseñamos o predicamos. Ahora el versículo 45 dice algo más retante para nosotros. Dice,
Y si alguien me ve a mí, también ha visto al que me envió. ¿Ve? Pero para que la gente vea a Dios en lo que hacemos, tenemos que hacer lo que el Padre nos dice que hagamos. Y tenemos que detectar qué está haciendo el Padre para unirnos a Él. ¿Qué está haciendo el Padre en este momento? ¿Qué está haciendo el Padre cuando vamos a la casa, cuando estamos adorando, cantando, cuando estamos orando? ¿Qué está haciendo Él? Cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, no habla de que nos guíe para que las cosas nos salgan bien ni nada por el estilo. Siempre tenemos que buscar su gloria. ¿Cuál es la manera como Él quiere glorificarse? Por ejemplo, si eres número 1 en tu clase, en tu escuela, si sacas las máximas notas, los más necesitados van a acercarse para que los ayudes. Los menos ágiles y hábiles para estudiar los van a buscar a usted para que usted le explique. Y esto le hará cabeza a usted, pero cabeza de qué manera, como servidor. Porque el que quiera ser el más grande y el mayor entre nosotros tiene que ser el servidor de todos. No buscando ser visto, ser halagado. Versículo 46 dice: yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en la oscuridad. ¿A qué oscuridad se refiere? A la oscuridad del comportamiento, de las malas cosas en el corazón, lo que impera en el mundo por causa de la maldad del ser humano. Nosotros podemos hablar de Satanás, que Satanás tiene al mundo así. No, el que tiene, los que tienen al mundo como está, son los seres humanos. Porque los seres humanos tenemos varias fuentes de información o mensajes. Este mismo mundo con las modas, las tinieblas, que no crea que una moda de ropa es el acabose. No, es el primer paso. Es el primer paso para ir a aguas profundas, a aguas tenebrosas. ¿Cuándo es Dios y su palabra? Tinieblas. Cuando se peca, no se hace a la luz, aunque ya la cosa está descarada. Tinieblas, no sabes por dónde va. Leí algo, que la oscuridad y las tinieblas es tan terrible que en ese momento solo hay que confiar en Dios. Porque cuando vienen las tinieblas, hasta la sombra de tu cuerpo se desaparece, te deja solo. En un cuarto oscuro, en un camino oscuro, ni tu sombra puedes mirar. Y pensé, pero ¿para qué voy a necesitar ver mi sombra? Porque la sombra te va a decir de dónde viene proyectada la luz. Y en medio de la oscuridad hay que buscar luz, los caminos que están alumbrados. Y si ves que tu sombra está a la espalda, significa que la luz la tienes al frente, vas bien. Si está a tu derecha, significa que la luz está proyectándose desde la izquierda, o viceversa. Si ves tu sombra al frente, entiendes que te tienes que voltear, porque te estás alejando de la luz. Las tinieblas. El Salmo 107, que Dios es como un seguimiento de a compartir el próximo servicio, próximo culto. Dice que Israel entró en tinieblas por rebelión, por rebeldía. Y salió de ella cuando clamó humillándose en su angustia. Pero para llegar a la angustia, para llegar a un estado de angustia, de desespero, la nación de Israel pasaron muchos días, muchos meses y años disfrutando, o diría yo, abusando de la misericordia de Dios. Versículo 47 dice:
yo no vine a juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. Y es una gran lección, por eso que el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús no vino a juzgar este mundo. Y Él dice, yo no vine a juzgar. Por eso guardaba silencio ante la gente y buscaba siempre restaurar a la gente y que la gente estuviera bien con Dios. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. Cuando dice que Él es la luz en medio de las tinieblas, es sacar a la gente de la oscuridad que le desorienta, porque cuando usted está en un lugar oscuro está desorientado. La oscuridad que no le muestra el camino y usted no sabe para dónde tomar, qué agarrar, qué decisión tomar. La oscuridad que le va a hacer tropezar o caer en un hueco. La oscuridad que usted no sabe que está por allí cerca para devorarle. Sino para salvar a la gente. Él salva, Él vino a salvar a las personas. 48. ¿De qué manera Él salva a las personas? El que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. La palabra de Dios es justa. La palabra justa significa adecuada, la correcta, la que necesitas. Justa, adecuada, correcta, la que necesitas. Una cosa es tener una práctica por legalismo y hacer más énfasis en los actos producto de esa ley que hacerlo por amor al dador de la ley. Agradar obedeciendo por amor al que dice o el que pone los principios, que es Dios. Las mismas enseñanzas van a dictar el veredicto. Las enseñanzas de Jesús. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que estaba en tinieblas, que está en tinieblas, que envió a su Hijo unigénito, único de su genética, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no se pierda en que la palabra de Dios es luz. Lo que no es palabra de Dios es oscuridad. Una vida que anda en oscuridad es aquella que no toma en cuenta la palabra de Dios. Versículo 49. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Lo he compartido, lo repito. Cuando usted hable de Dios a alguien, use la Biblia, use la palabra. Ni siquiera se atreva a parafrasear, o sea, no utilice un versículo con sus palabras. Que el castellano es demasiado amplio con sinónimos y antónimos, que usted puede utilizar una palabra incorrecta. ¿Y sabe qué? El castellano tiene muchos antónimos, porque un antónimo o sinónimo de una palabra es aplicable a una cosa, animal o situación o circunstancia. Pero no todas dan el sentido correcto de la información que se quiere dar, de la información que necesitas recibir. Una cosa es decir lo justo a decir lo correcto, lo adecuado. En el aspecto legal, decir lo justo es diferente a decir la medicina correcta. No es adecuado decir la medicina justa. Entonces, ahí es donde nosotros... ¿Y cómo podemos dar ese mensaje? Siendo literalista. ¿A qué me refiero? Como lo dice el versículo, así es. Lenguaje actual, Dios habla hoy, Reina Valera 1960, otras versiones
ver los sinónimos o antónimos que se utilizan o las palabras que se omiten. ¿Ok? Porque sacar una palabra saca del sentido real de aquel que habla. Y cuando usted habla y da un versículo, no habla por su propia cuenta, sino que sigue la actitud, no el ejemplo, no el modelo, la actitud humilde de Jesús de decir lo que el Padre le mandó a decir. Y usted escucha hoy. Y en esto quiero referir 1 Corintios 3:19. No digo que no se me ha escapado. A veces usamos pensamientos ilustres de cosas que van y vienen por las redes. Y después yo, ¡ay, Dios mío, esto no debió de ser! No les busqué ejemplo para eso. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Saben qué es sabiduría de este mundo? Creer que porque soy buen profesional estoy bien con Dios. Y no es así, hermano. No es así. Albert Einstein dijo estas cosas más o menos, dijo estas palabras, dijo: me temo que lo que ha sido un descubierto grande para él, para su fama, y que muchos digan que él es inteligente, que fue muy inteligente, con una mente brillante. Los que no tienen la mente brillante como Albert Einstein, utilizan esa creatividad o ese descubrimiento de Albert Einstein para destruir muchas vidas. ¿Lo entendió? La bomba atómica y todo esto. Para infundir miedo. Y el miedo es diferente al temor. El temor lleva en sí respeto, honra. ¿Sabía usted que si usted se descuida y si usted se sumerge en una vida profesional donde tiene buenos resultados y tiene buenos logros en este mundo y tesoro en este mundo y consigue muchos diplomas, muchas medallas y mucho dinero, nada de eso entra en el ataúd? Yo no estoy diciendo que no lo busques, porque Dios te pondrá como cabeza y no como cola. Pero el que quiere ser el primero entre nosotros se debe convertir en el servidor de todos. Y servir a la gente, que nuestro servicio le muestre a la gente a alguien, al Padre. Y eso no es fácil, pero será más fácil para nosotros mientras menos presión tengamos y tengamos siempre presente la palabra literal. Esto no es con que, ay, yo soy bueno, yo ayudo a la gente. Mira, yo si tengo 2 panes, doy uno y me quedo con el otro. Jesús le dice a eso, le dice: yo no me quedo con ninguno, yo doy todos los panes. Y me sobran 12 cestas llenas. Porque cuando hacemos algo no lo hacemos para ser visto de los hombres. Es insensatez para con Dios. ¿Sabe qué significa insensatez? Sin entendimiento. Y ojo, repito, yo no niego, hay que ser buenos trabajadores. Es más, en Deuteronomio 28, si más no recuerdo el versículo 13, 12 y 13, dice que todo lo que haga con mis manos prosperará. Pero sí camino en la ley de Dios, sí obedezco a Dios, en todos los sentidos. Y por eso la salvación es por gracia. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él los agarra, Él los toma. En la misma astucia de los sabios, Dios utiliza esa astucia para tomarlos. Porque la justicia de los sabios de este mundo está por encima de la justicia divina. Lo dije en la prédica anterior, lo repito de nuevo. Y es por eso que me esfuerzo hoy día en no sacar ciertos pensamientos filosóficos que van y vuelan por las redes. Porque esos pensamientos filosóficos pudiesen ayudarnos en el humanismo, pero no en la salvación.
y el fin de la creación de Dios. Y aquí vino Jesús a salvar lo que se había perdido en la creación. Y mucha gente se esconde detrás de profesionalismo, de inteligencia y todo lo demás. Incluso aplicar esas cosas dentro de la iglesia para opacar o apagar algo que les hace infructuoso. No ganan almas. No son instrumentos de Dios con las personas. Imperfecto, pero útil. Y por eso usted escucha mucho. Es que Dios lo escucha a usted. Es que Dios lo usa a usted. ¿Y usted qué es? Usted también es hijo. Pero para que Dios sea padre hay que tener la actitud de hijo. Cuando volvemos al versículo 49 de Juan capítulo 12, porque ya no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió. ¿Sabe? Dios me hacía pensar que cuando le hablas a tu esposa o a tus hijos, o te hablan con la palabra, y tú te rebelas y eres rebelde y murmuras contra lo que te dicen de parte de Dios, eres rebelde y aborreces a quien te está hablando porque no conoces a Dios, no eres hijo. Pero el que conoce a Dios conoce su voz. Es algo así como que tu hermano te diga, acuérdate lo que te dejó dicho el Señor, no, acuérdate la tarea que te dejó papá, acuérdate lo que te dijeron que hicieras. Usted sabe a qué se parece lo profesional. ¡Wow! Que tener danzas espectaculares, tener unas voces espectaculares aquí, profesionales, músicos buenos, que tocan leyendo partituras, que pueden tocar con cualquiera donde sea, tener buena voz, tener una buena prédica, tener un conocimiento, pero todo eso producto de herramientas humanistas, porque se ha estudiado, se ha practicado. Pero cuando escuchas un consejo, vas a tu casa y murmuras contra lo que escuchaste y contra quien fue instrumento de Dios. Criticas, odias, tienes rebeldía o juzgas, cuando ni a usted ni a mí se nos ha dado juzgar, sino edificar, restaurar, bendecir. El versículo 50. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Los mandamientos de Dios como Padre son justos. Esos mandamientos nos juzgan, nos evalúan, pero no evalúan si tenemos la nariz perfilada o no, si tenemos un rostro de película para actor de cine. No evalúa si nuestro cuerpo es atlético, evalúa el corazón. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación del corazón? Y allí, cuando Dios evalúa la intención del corazón, se ve si hay frutos o no hay frutos. ¿Sabe qué es andar en tiniebla? ¿Puede alguien que anda en tiniebla brillar en el mundo? Sí. En el mundo natural, donde la sabiduría es irracional, animal y diabólica, sí hay muchos. Y muchos han muerto con exceso de dosis, de droga, sobredosis de droga. Grandes cantantes, grandes músicos, personas inteligentes que acabaron suicidándose, porque por fuera se podía ver y desarrollaron una capacidad, pero en su corazón había tinieblas, había oscuridad. Y tropezaron con su misma inteligencia, con su misma sabiduría, y la misma sabiduría de ellos los llevó a suicidarse o a hacer cosas o a tener prácticas no correctas. En cambio nosotros tenemos una palabra que es como una luz que se enciende en carretera, una luz roja, es pim pam pam, que te alerta, y esa palabra es la palabra de Dios. Qué impresionante, en tinieblas no hay fruto, y no estamos teniendo frutos de bendición en nuestra vida, y seguimos empeñados en una conducta y en un carácter que no produce
Un árbol de limón da frutos de limón, el de melón de melón. Un creyente debe dar fruto a otro creyente. Preocúpese, preocúpese si usted no está dando fruto a otros creyentes, que usted lo lleve a discipulado, para que ese creyente se convierta en un discípulo y en el discipulado se dé cuenta que no es tan solo un discípulo, sino que es hijo. Un hijo que heredera de un Padre celestial. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna, pero para que la gente obedezca los mandamientos de nuestro Padre, tenemos que hablar las cosas de nuestro Padre. Las cosas que dice nuestro Padre. Por eso se les ha dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Tenemos que enseñarle a la gente lo que nuestro Padre nos ordena enseñar. ¿Y qué es lo que nos ordena enseñar? Todo lo que está escrito. Porque lo que está escrito es lo que juzga nuestros corazones y nuestras mentes. Y lo que está escrito es lo que produce las bendiciones. Usted puede estar a la expectativa de qué bendición va a enviar Dios, pero nunca del cómo va a ser la bendición o lo que produce la bendición, porque la Biblia describe muy bien la bendición de Dios. Y como no tengo tiempo para leérselo, para compartir o para recordárselo, solamente Deuteronomio 28, del 1 al 13. Incluso incluiría el 15, diciéndole que nos da capacidad para no adorar dioses falsos. Nos da entendimiento para no adorar dioses falsos. Si quiere el Nuevo Testamento, porque usted es nuevo testamentario, le gusta más el Nuevo Testamento, nos debe de gustar toda la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 3, diría yo, hasta el 20, hasta el 19. Allí usted sabe cuál es la bendición de Dios. Y cuando usted sabe que su vida está llena de mundo, cuando usted deja de leer la palabra personalmente a solas. Y cuando ya no le ve sentido servirle a Dios o atender a otras personas, cuando deja de estar reflexionando en la palabra de Dios. Cuando se llena del sistema de este mundo y de las modas de este mundo. Mire, la palabra de Dios siempre será más actual que lo que va a salir de nueva onda mañana. La palabra de Dios es más actual que lo que vaya a salir de moda mañana. La palabra de Dios es más actual que el último grito de la moda que salga en diciembre. La palabra de Dios será más actual que todas las modas que vienen en el transcurrir de los siguientes 25, 30 o 40 años hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, mucha gente se va a sorprender. ¿Y qué? ¿Y cómo fue eso? ¿Y quién lo dijo? ¿Y cómo lo dijo? Porque creo que habrá mucha gente, como en el año, y escuche bien lo que les voy a decir, 2002. Estaba en un colegio, una escuela de los Estados Unidos. Me pidieron que fuera a hablarle a los niños, pero que no podía referirme a la Biblia. Entonces comencé a hablarle de cosas de logro. Entonces uno de los niños me pregunta: ¿usted qué es? Y comencé a echarle broma. Un ser humano. No, pero que usted. Y los niños se reían. ¿Qué trabaja en su país? Recuerdo incluso que cuando le dije que era de Venezuela, uno de los niños dijo: ¿Venezuela? ¿Y dónde queda eso? Y broma, niño de preescolar. Entonces uno de los niños: ay, ese es el país donde la gente tiene los cochinitos como los perros. Los cochinos caminan por las calles, en los pueblos. Y yo me reía, ¿no? Y le decía: sí, en algunas partes sí, pero no en todas. Cuando me pregunté: ¿qué trabaja usted? Soy pastor. Y un niño dice: ¿pastor? ¿Qué es eso?
Y otro dijo, de los que hablan de Dios, porque yo no podía decir nada. Y otro dijo, Dios. Y otro, Dios. Niños, estoy hablando del año 2002. ¿Quién es ese? Cuando Jesús venga, habrá mucha gente que no conozca a Dios. Póngase de pie, por favor. Dígale conmigo, Padre Celestial, que mi hablar sea tu hablar, que mi actuar sea tu actuar. Perdóname cuando mi hablar y mi actuar no han sido los tuyos. Perdóname cuando me estoy dejando llevar por las cosas de este mundo. Me estoy dejando llenar por las cosas de este mundo o los deseos de mi carne. Cuando he creído que lo más importante en este mundo es hacer, conseguir y tener mucho dinero. Y ese dinero no me lo puedo llevar contigo a la eternidad. Sé glorificado y que mi alma sea bendecida con esa palabra de verdad, con esa palabra fiel y verdadera que solo tú das. Y que sin dejar de ser luz, sin dejar de ser una persona que como hijo tuyo me manifieste ante la creación, pueda siempre hablar tu palabra con el comportamiento y que esa semilla se siembre y a su tiempo germine. Permítenos caminar en el temor a ti, tenerte presente siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos libera sin que nosotros tengamos que ministrar. Tu palabra sana. Tu palabra es tu palabra, Señor. Señor, glorifícate. Señor, bendice cada vida, Señor. Y escucha este canto nuevamente. Oh Espíritu Santo. Sí, Señor, gracias. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me habla a ti. Abre tu corazón a Dios y su palabra. Y tu respuesta sea esa palabra. Una vez más, Dios, me abro a ti, abrir el corazón. Oh Espíritu Santo, es tu palabra la que libera, la que santifica, la que nos corrige. Así es, Señor. Quita las
Señor, ministra. muestra tu gloria y tu bondad. Ahora, Señor. Quiero mirar tu hermosura Ministra, Padre. y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Señor, obra en el nombre de Jesús. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria. Señor, por último, en este tiempo, te creo que tú tratas con cada uno en lo personal, que tú tienes grandes bendiciones para cada uno en lo personal, que no hay un Dios como tú, Señor, que tú eres maravilloso, que tú eres bueno, Señor, y misericordioso, que conoces, Padre, cada uno de nuestros corazones y no hablas al corazón, nos hablas al corazón y esperas nuestra reacción. Y ante nuestra reacción, tú eres el único que derramas bendición. Tú eres el que juzgas. Oh, Señor, gracias. Llévalos con bien a sus hogares. Sé exaltado en todo, Dios. Todo para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén, amén. Dios me les bendiga.